Permítannos abrir esta noche con la crónica de una ejecución deportiva sin precedentes. No es una metáfora. En el ecosistema hiperprofesional de las grandes ligas, la carrera de una estrella puede desmoronarse, sí, pero nunca con la velocidad sísmica que presenciamos. Estamos hablando de 60 segundos. Un talento generacional, pulverizado por la decisión unilateral de un dueño, transformada de un simple despido a un exilio brutal, salario retenido, expulsión inmediata y, lo más impactante, el retiro instantáneo de su casillero, como si nunca hubiera existido. Este no es un caso de bajo rendimiento, es la historia del unicornio más grande de la MLB devorado por su propia arrogancia y, lo que es peor, su venenosa envidia hacia Shohei Ohtani. La pregunta que ha paralizado a todo el mundo del béisbol y el lazo que nos ata esta noche es la verdad oculta tras el mensaje SOS que Guy envió en la oscuridad de la madrugada a Ohtani, el hombre que públicamente lo había humillado, y el significado escalofriante de la respuesta que recibió. Les prometo que la clave para entender esta catástrofe no está en el cuadrangular, sino en la filosofía. Durante los últimos días, el aire en el vestuario de los Mets se había vuelto tan denso como el plomo congelado. Las reuniones de emergencia se sucedían, una tras otra. El manager Carlos Mendoza tuvo que enfrentarse a la prensa y admitir que existía una demanda chocante y no negociable de parte de un grupo de jugadores de peso. El cisma era total. Los líderes del vestuario, y permítanme citar la dureza de la situación, estaban operando en modo de crisis total. El veterano Max Scherzer, un hombre que personifica la disciplina implacable, se convirtió en la voz de la conciencia colectiva. Según fuentes internas, Scherzer fue tajante. Para salvar el espíritu del equipo, Guy debe irse, no es negociable. Mendoza calificó estos días como la crisis más oscura de su carrera directiva. La atmósfera era tan tensa que, como nos relata nuestro corresponsal en Nueva York, cuando Guy entraba al vestuario, el resto de los jugadores le daba la espalda en silencio. Se acabó la camaradería, se acabó la conversación táctica. El origen de esta tragedia, sin embargo, se remonta a un momento que debería haber sido de pura celebración: la entrega del premio al momento legendario de la temporada. Este galardón, votado por los aficionados, honra la jugada o actuación más memorable. Y este año fue entregado a un rendimiento que los expertos tildaron de inhumano. Hablamos de Ohtani en el cuarto partido de la serie de campeonato, lanzando 6 entradas sin carreras y ponchando a 10, mientras que al mismo tiempo conectaba 3 hits. El concepto del two-way player había trascendido, reescrito en ese momento. MLB lo catalogó como uno de los desempeños más grandes de la historia. Pero hubo un hombre, y solo uno, que no solo se negó a aceptarlo, sino que lo atacó con una bilis que envenenó todo a su alrededor. Guy, la estrella de los Mets. Inmediatamente después de la ceremonia, Guy lanzó una andanada de comentarios despectivos y francamente discriminatorios. Él afirmó, sin titubear, que la MLB sobrevalora a los jugadores híbridos como Ohtani, y que los especialistas puros, dedicados a una sola posición, están siendo injustamente infravalorados. Pero fue más allá, sugiriendo públicamente que el premio era solo una herramienta para la expansión del mercado asiático y que Ohtani era un niño unicornio fabricado intencionadamente por la liga. Testigos aseguran que Guy bramó: ¿y qué pasa con los otros unicornios de esta liga? ¿Acaso no existimos? Este estallido, que coincidió con Ohtani llevándose el MVP por unanimidad, fue la gasolina que incendió el vestuario. Este comportamiento imprudente e insidioso no solo enfureció a los medios, sino que colmó la paciencia de los propios Mets, que ya estaban hartos de la actitud ególatra de Guy. El primero en alzar la voz fue el siempre mesurado Scherzer, quien se acercó a Guy y le espetó con frialdad: «Tus palabras no tienen peso, estamos aquí para ganar, y no para limpiar la basura que generas». Inmediatamente después, Pete Alonso, conocido por su franqueza explosiva, golpeó su casillero señalando a Guy.
no solo manchaste el nombre del equipo, nos arrastraste a todos a este escándalo. La ola de rechazo fue viral. Alonso se negó a dirigirle la palabra incluso en los entrenamientos, limitándose a un saludo mínimo. La implosión era inminente. El manager Mendoza, abrumado por la presión mediática y la rebelión interna, anunció con una franqueza inaudita en su segunda rueda de prensa: en cuanto al futuro de Guy, el equipo simplemente ya no puede mantenerlo como miembro. El contrato que pagamos por él es totalmente desproporcionado a la realidad que enfrentamos. Francamente, lamento esa firma. Tras el destello de los flashes, sentenció: los Mets deben seguir adelante sin Guy. Y entonces vino la bomba. En una conferencia de prensa convocada repentinamente, los Mets anunciaron la decisión formal de su sanción. La rapidez fue cruel. Mientras se emitía el comunicado, el personal del equipo corrió al vestuario y desmanteló por completo el casillero de Guy. Su placa fue retirada en silencio, dejando un hueco helado. En un acto de aniquilación simbólica, retiraron su jersey de todas las exhibiciones. En minutos, Guy había sido borrado. La declaración culminó. Los Mets rescindían formalmente el contrato con efecto inmediato, y Guy era colocado en la lista de transferibles. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Contra todo pronóstico para un jugador de su calibre, no hubo ni una sola oferta de trade. Mendoza volvió a comparecer ante los medios, con la voz hundida. Hasta el momento, ningún equipo ha mostrado interés en Guy. Cuando un reportero preguntó por qué un talento de la magnitud de Guy, que la temporada anterior bateó .285 con 32 jonrones, no tenía pretendientes, el manager suspiró. Todos los equipos vieron lo que pasó aquí. Nadie quiere asumir ese riesgo en su propio vestuario. El talento es importante, no hay duda, pero la estabilidad es invaluable. Para un equipo de élite, se calcula que el riesgo de implosión interna provocado por un jugador tóxico equivale a una pérdida anual estimada de $150 millones en rendimiento y reputación. Nadie estaba dispuesto a sacrificar la armonía del equipo por un bate. Horas después de la desmantelación de su casillero y con su carrera en la MLB hecha trizas, Guy, en la oscuridad de la madrugada, hizo la llamada desesperada. Marcó el número del hombre al que había insultado públicamente, tildándolo de un ardid de marketing: Shohei Ohtani. El contenido exacto de esa conversación ha sido objeto de una especulación frenética, pero no se filtró nada. Sin embargo, cuando Ohtani emitió su declaración oficial sobre toda la saga, todo el deporte estadounidense se quedó sin aliento. En el momento de máxima tensión, con Guy al borde de la desesperación, Ohtani rompió su silencio. Su declaración fue breve, serena, pero su impacto fue nuclear, ascendiendo al puesto número 1 en todas las tendencias nacionales en un instante. No fue una refutación personal a los insultos de Guy, ni una defensa a su persona, sino una declaración filosófica sobre el béisbol. El béisbol se construye sobre todos los tipos de talento, sean híbridos o especialistas puros. Todos los jugadores deben respetarse mutuamente y buscar la excelencia. Estoy al tanto de la difícil situación del señor Guy. Su talento puro para el bateo es indiscutible. Sin embargo, en un deporte de equipo, lo más importante no es la fama o las estadísticas individuales, sino la unidad del equipo. Sinceramente, espero que aprenda de esta experiencia y encuentre pronto un lugar donde pueda volver a disfrutar del juego siendo fiel a sí mismo. Stephen A. Smith de ESPN comentó: Ohtani mostró piedad y respeto por el hombre que lo menospreció. Esto no es solo deportividad, es liderazgo trascendente. Por eso está donde está. Ohtani no condenó las acciones de Guy ni criticó la decisión de los Mets. Simplemente habló de la esencia del deporte en equipo, arrojando una superficie de calma sobre un mar en llamas. El mensaje SOS de Guy a Ohtani era sin duda un ruego humillado. Ayúdame a salir de esto, por favor. Y la respuesta de Ohtani, al reconocer su talento pero enfatizar la ética de equipo, no fue para salvarlo, sino para ofrecerle una lección de liderazgo de un plano superior. Pero aquí viene el giro final, el más amargo.
Apenas unas horas después de que la declaración clemente de Ohtani se volviera viral, el problema personal de Guy se agravó irreversiblemente. El comisionado de la MLB recibió un informe interno que detallaba un violento altercado físico entre Guy y el personal del equipo en el vestuario, justo después de la retirada de su casillero. Esta nueva infracción ya no era un problema interno de los Mets, sino una afrenta a la integridad de toda la liga. El comisionado de la MLB, en una rueda de prensa de emergencia, anunció que, sumándose al despido inicial, la sanción se duplicaba. Guy era forzosamente deportado a la República Dominicana por violar flagrantemente el Código de Conducta de la Liga. Esta deportación obligatoria selló el final de su carrera en la MLB. Mientras la declaración de Ohtani seguía siendo el centro de la conversación, Guy abandonó las instalaciones del equipo, escoltado. Su era en las grandes ligas se cerró de la forma más cruel, marcada por un minuto de declaraciones imprudentes y una posterior conducta ingobernable. El precio que Guy pagó superó con creces la cuestión del talento. Se centró en la inquebrantable cuestión de la moral y la ética de equipo. Su historia quedará como la lección más potente en la historia moderna del béisbol. Ni siquiera el talento más sublime puede triunfar sobre la humildad y el liderazgo ético. Ohtani no solo domina el béisbol, él convierte en lección a quienes lo admiran y a quienes lo odian. En el deporte profesional, una decisión momentánea lo es todo. Y la ética por encima del talento es el requisito absoluto para aquellos que aspiran a la cima.